El comentario presenta el informativo de la discapacidad. Bienvenidos a todos los oyentes de este programa, un informativo semanal sobre la discapacidad que se ofrece dentro del podcast El Comentario. Comenzamos este extenso repaso a la actualidad más destacada de esta segunda semana de enero de 2026 con una mirada profunda a los movimientos sociales y legislativos que están marcando la agenda de la discapacidad en nuestro país y en el entorno europeo. Una semana que ha venido cargada de titulares de gran calado social y donde la reivindicación de derechos fundamentales sigue siendo el motor que impulsa las acciones del tercer sector. En primer lugar, debemos detenernos en una noticia que ha generado un enorme impacto en el tejido asociativo de la discapacidad intelectual. El Defensor del Pueblo ha emitido esta semana una resolución firme en la que atiende la queja generalizada, presentada por la Confederación Plena Inclusión. Esta organización, que agrupa a cientos de entidades de familias de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, había denunciado una situación crítica respecto a la sostenibilidad financiera de los centros de atención directa. Según el informe presentado por la institución que dirige el Defensor del Pueblo, se insta al Gobierno y a las administraciones autonómicas a revisar de manera urgente los conciertos económicos y las subvenciones destinadas al mantenimiento de plazas en residencias y centros de día. La queja se fundamentaba en que el aumento del coste de la vida acumulado durante los últimos años y las subidas salariales justas y necesarias de los profesionales del sector no han venido acompañadas de un incremento proporcional en la financiación pública. Esta asfixia económica, según alertaba Plena Inclusión, ponía en riesgo real la continuidad de apoyos esenciales para miles de personas. La respuesta del defensor ha sido clara al recordar a los poderes públicos que la atención a la discapacidad es un derecho subjetivo y no puede depender de la disponibilidad presupuestaria coyuntural. Se espera que en los próximos días se convoque una mesa de diálogo urgente entre el Ministerio de Derechos Sociales y la Plataforma Representativa de la Discapacidad para trazar un plan de viabilidad que garantice no solo el mantenimiento de los servicios, sino su calidad y calidez. Sin dejar el ámbito de la gestión pública, pero con un tono mucho más optimista, nos trasladamos ahora a la Comunidad Autónoma de Aragón. El Gobierno de Aragón ha comunicado esta misma semana un dato histórico que marca un antes y un después en la gestión de la dependencia y la valoración de la discapacidad. Según las cifras oficiales publicadas por la Consejería de Bienestar Social y Familia, la lista de espera para la valoración del grado de discapacidad se ha reducido en un 42% durante el último ejercicio de 2025. Esto significa que miles de ciudadanos aragoneses que llevaban meses o incluso años esperando una resolución administrativa que les permitiera acceder a sus derechos por fin tienen su certificado en mano. El éxito de esta operación de choque se ha debido fundamentalmente a dos factores estratégicos. Por un lado, la incorporación de nuevos equipos de valoración compuestos por médicos, trabajadores sociales y psicólogos que han reforzado las unidades existentes en las 3 provincias aragonesas. Por otro lado, la implementación de un nuevo sistema informático de triaje y gestión de expedientes que ha permitido agilizar los trámites burocráticos, eliminando duplicidades y simplificando la documentación requerida al ciudadano. Desde las entidades de la discapacidad en Aragón como el CERMI autonómico se ha aplaudido la medida, aunque recuerdan que el objetivo debe ser la lista de espera cero y que la atención temprana en niños y niñas sigue requiriendo de una inmediatez que todavía no se ha alcanzado plenamente. No obstante, la resolución de más de 19.500 expedientes en un solo año es un hito que otras comunidades autónomas ya están estudiando para replicar en sus propios territorios. En el plano internacional y mirando hacia Bruselas, la Comisión Europea ha emitido un comunicado esta semana, actualizando el estado de implantación de la Tarjeta Europea de Discapacidad. Recordemos que tras la aprobación de la directiva el pasado año 2025, los Estados miembros se encuentran en pleno proceso de transposición a sus normativas nacionales. La noticia de esta semana es que se ha iniciado la fase piloto técnica para la versión digital de la tarjeta en 5 países de la Unión, entre los que se encuentra España. Esta versión digital, que residirá en los teléfonos móviles de los usuarios, permitirá una verificación instantánea de la condición de discapacidad en cualquier punto de la Unión Europea, facilitando el acceso preferente a cultura, transporte y deporte. Las autoridades europeas han querido recalcar que durante este año 2025 y principios de 2026 convivirán los formatos antiguos nacionales con el nuevo formato europeo hasta que la plena integración sea una realidad obligatoria.
Esto es una excelente noticia para las personas con discapacidad que planeen viajar por Europa en las próximas vacaciones, pues se eliminan las barreras de incomprensión o falta de reconocimiento de los certificados nacionales que tantos problemas causaban en museos o transportes de otros países. Además, se ha confirmado que la tarjeta de estacionamiento unificada europea seguirá un calendario paralelo, asegurando que el derecho a aparcar en plazas reservadas sea respetado sin importar si el vehículo se encuentra en París, Berlín o Madrid. Cambiamos de tercio para hablar de economía y empleo, dos pilares fundamentales para la vida independiente. Con la entrada del nuevo año 2026 se han actualizado las cuantías de las pensiones no contributivas, de invalidez y jubilación. Tras el acuerdo alcanzado en el Congreso de los Diputados y la aplicación de la revalorización conforme al índice de precios al consumo, las personas perceptoras de estas prestaciones verán incrementada su nómina mensual. Si bien el aumento porcentual busca paliar la pérdida de poder adquisitivo, las asociaciones de pensionistas con discapacidad siguen reclamando que estas cuantías se equiparen al salario mínimo interprofesional para garantizar una verdadera salida de la pobreza. En este sentido, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de crear un sobrecoste de discapacidad, es decir, una prestación económica directa que compense los gastos extra que afronta una persona con discapacidad en su día a día, como pueden ser terapias, copagos farmacéuticos, transporte adaptado o asistencia personal. Esta reivindicación histórica cobra fuerza en este inicio de año legislativo, donde se espera que se debatan los nuevos presupuestos generales del Estado. En el ámbito del empleo público traemos buenas noticias para los opositores. El Boletín Oficial del Estado ha publicado esta semana las bases de la nueva convocatoria de empleo público para el año 2026, que incluye un cupo de reserva específico del 2% para personas con discapacidad intelectual y del 7% para personas con otras discapacidades. Lo novedoso de esta convocatoria es la adaptación de los temarios a lectura fácil, una demanda que se ha ido consolidando año tras año, pero que en esta ocasión abarca a un mayor número de categorías profesionales. Ya no solo se adaptan las pruebas para puestos de ordenanza o servicios generales, sino que se empiezan a ver adaptaciones y ajustes razonables en pruebas para cuerpos administrativos y técnicos, abriendo así el abanico de oportunidades laborales. Además, se ha anunciado un programa de acompañamiento y empleo con apoyo dentro de la propia administración, para garantizar que una vez superada la oposición, la persona con discapacidad pueda desempeñar su puesto de trabajo con las adaptaciones y el apoyo humano que necesite durante los primeros meses de incorporación. Si miramos hacia la tecnología y la innovación, tenemos que hablar de lo que ha sucedido en Las Vegas. La Feria de Electrónica de Consumo CES, que acaba de cerrar sus puertas, ha dejado un reguero de titulares esperanzadores para el mundo de la accesibilidad. Este año 2026 la inteligencia artificial generativa se ha consolidado como la gran aliada de la discapacidad sensorial. Entre los dispositivos más comentados destacan unas nuevas gafas inteligentes capaces de describir el entorno con una precisión literaria para personas ciegas. A diferencia de modelos anteriores que solo identificaban objetos básicos, estas nuevas gafas utilizan modelos de lenguaje avanzados para narrar lo que sucede alrededor, describiendo expresiones faciales de los interlocutores, la disposición de una habitación o incluso leyendo menús de restaurantes en tiempo real y traduciéndolos al oído del usuario con una voz totalmente natural. Para las personas con discapacidad auditiva se han presentado avances en subtitulado holográfico, unas gafas que proyectan los subtítulos de la conversación directamente en la retina del usuario, permitiéndole mirar a los ojos de su interlocutor sin tener que bajar la vista a una pantalla de teléfono o tableta. También ha habido espacio para la movilidad con la presentación de nuevos exoesqueletos más ligeros y asequibles, pensados no solo para la rehabilitación clínica sino para el uso doméstico diario, ayudando a personas con movilidad reducida a levantarse, sentarse o caminar distancias cortas con mayor autonomía. La tecnología sigue demostrando que cuando se diseña pensando en la diversidad universal, el beneficio es para toda la sociedad. Volviendo a la realidad más cercana y cotidiana, el sector del transporte también es protagonista esta semana. Renfe ha anunciado la ampliación de su servicio de asistencia Atendo a nuevas estaciones de cercanías que hasta ahora no contaban con personal permanente. Esta medida forma parte del plan de accesibilidad universal que la compañía ferroviaria está desplegado con el horizonte puesto en 2028. La noticia ha sido recibida con satisfacción, pero también con cautela por parte de los usuarios, que recuerdan que
La accesibilidad no es solo la asistencia humana, sino también que los trenes sean accesibles a cota cero sin necesidad de plataformas elevadoras que a veces se averían. La compañía ha asegurado que los nuevos trenes que se están incorporando a la flota este año ya cumplen con los más estrictos estándares de accesibilidad, permitiendo el acceso autónomo en silla de ruedas desde el andén. Además, se está trabajando en la mejora de la señalética cognitiva en las grandes estaciones para facilitar la orientación de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo mediante el uso de pictogramas estandarizados y sistemas de guiado fácil a través de aplicaciones móviles. En el ámbito cultural, el cine español está de enhorabuena y con él la inclusión. Esta semana se ha estrenado una de las películas más esperadas de la temporada, dirigida por un reconocido cineasta que ha decidido contar con un elenco mayoritariamente formado por actores y actrices con discapacidad. La crítica ha alabado no solo la calidad artística de la cinta, sino la naturalidad con la que se aborda la discapacidad, alejándose de los estereotipos de victimismo o heroísmo superlativo que tanto daño han hecho a la imagen social del colectivo. La película narra una historia de convivencia y amistad en un piso tutelado y pone el foco en los anhelos, las pasiones y los conflictos cotidianos de sus protagonistas. El éxito de taquilla en su primer fin de semana demuestra que el público está ávido de historias reales y diversas. Además, las principales cadenas de cine han anunciado que todas las sesiones de esta película contarán con sistemas de accesibilidad integrados, es decir, bucle magnético, audiodescripción en abierto a través de aplicación y subtitulado para personas sordas en horarios de máxima afluencia, normalizando así el consumo cultural para todos. No podemos olvidar el deporte adaptado, que sigue dándonos alegrías. Tras el resacón emocional de los grandes eventos deportivos del año pasado, los atletas paralímpicos españoles han vuelto a la competición en los campeonatos europeos de invierno que se están celebrando estos días. El equipo de esquí alpino adaptado ha cosechado ya las primeras medallas, demostrando que el relevo generacional está asegurado. Pero más allá de las medallas, lo importante es el anuncio que ha hecho el Consejo Superior de Deportes sobre la equiparación definitiva de los premios por medalla en competiciones internacionales entre deportistas olímpicos y paralímpicos. Una medida de justicia histórica que elimina una discriminación que no tenía cabida en el deporte del siglo XXI. Asimismo, se ha puesto en marcha un programa de detección de talentos en escuelas e institutos para fomentar la práctica deportiva entre los niños y niñas con discapacidad desde edades tempranas, proporcionándoles el material adaptado que muchas veces por su elevado coste supone una barrera insalvable para las familias. Pasando al ámbito de la salud y la investigación científica, se han publicado esta semana los resultados de un ensayo clínico prometedor para el tratamiento de ciertas enfermedades neuromusculares degenerativas. Un equipo de investigación del Hospital La Paz, en colaboración con centros internacionales, ha logrado frenar el avance de la atrofia muscular en modelos animales mediante una nueva terapia génica. Aunque los investigadores piden prudencia, ya que aún faltan años para que esto pueda traducirse en un tratamiento comercial disponible en farmacias, el hallazgo abre una puerta a la esperanza para miles de familias que conviven con enfermedades raras y que a menudo se sienten olvidadas por la industria farmacéutica. Las asociaciones de pacientes han valorado muy positivamente este avance y han aprovechado para reclamar una mayor inversión pública en investigación básica, pues es la única vía para encontrar soluciones a largo plazo. En el terreno de la educación inclusiva, el Ministerio de Educación ha convocado a las comunidades autónomas para evaluar el impacto de los nuevos programas de refuerzo educativo para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. El informe preliminar señala que, si bien se ha aumentado el número de profesionales de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje en las aulas, todavía existen ratios demasiado elevadas que impiden una atención verdaderamente personalizada. Los sindicatos de enseñanza han aprovechado esta mesa sectorial para exigir una bajada de ratios generalizada y una formación específica y continua para todo el profesorado, no solo para los especialistas en discapacidad. Argumentan que la inclusión es tarea de todo el claustro y que un profesor de matemáticas o de historia debe tener las herramientas pedagógicas suficientes para atender a la diversidad de su alumnado sin depender exclusivamente del apoyo externo. Por su parte, las asociaciones de padres y madres han incidido en la importancia de los recreos inclusivos y en la lucha contra el acoso escolar, que lamentablemente sigue afectando de manera desproporcionada al alumnado con discapacidad. Se han presentado guías y protocolos de actuación para fomentar la convivencia y el respeto en los espacios de ocio escolar, convirtiendo los patios en lugares de juego compartido y no de aislamiento. Otro tema que ha ocupado titulares esta semana es la vivienda accesible.
El precio del alquiler y la falta de oferta de vivienda asequible es un problema generalizado en España, pero se agrava exponencialmente cuando se necesita una vivienda adaptada. La Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física ha presentado un informe demoledor que alerta de que menos del 1% de las viviendas que se ofertan en los portales inmobiliarios cumplen con los requisitos mínimos de accesibilidad, es decir, ascensor a cota cero, puertas anchas y baño adaptado. Ante esta realidad, el Ministerio de Vivienda ha anunciado una nueva línea de ayudas directas para la reforma de viviendas destinada a propietarios que alquilen sus pisos a personas con movilidad reducida. Estas ayudas cubrirán hasta el 80% del coste de la obra de adaptación, con el objetivo de incentivar que aflore al mercado un parque de vivienda accesible que permita a las personas con discapacidad elegir dónde y con quién quieren vivir en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía. Hablemos también de la accesibilidad cognitiva, un derecho llave que permite comprender el mundo. Varias instituciones bancarias han firmado esta semana un convenio con organizaciones de la discapacidad para simplificar sus contratos, sus cajeros automáticos y sus aplicaciones móviles. La banca online se había convertido en un laberinto insalvable para muchas personas mayores y personas con discapacidad intelectual, generando una exclusión financiera preocupante. Con este nuevo acuerdo, las entidades se comprometen a ofrecer interfaces más sencillas, a redactar las comunicaciones en lectura fácil y a mantener un horario de atención presencial preferente y formado para atender a clientes que requieran un apoyo más intenso en sus gestiones financieras. Es un paso adelante en la responsabilidad social corporativa de un sector que había sido duramente criticado en los últimos años por su deshumanización y cierre de oficinas. En el ámbito rural, la situación de las mujeres con discapacidad ha sido objeto de un Congreso Nacional celebrado en Extremadura. Las conclusiones de este encuentro son claras: las mujeres con discapacidad que viven en pueblos pequeños sufren una doble o triple discriminación. A la falta de recursos y servicios propios del medio rural se suma la invisibilidad y, en muchos casos, la sobreprotección familiar que impide su desarrollo personal. Se ha reclamado la puesta en marcha de servicios de transporte a demanda que conecten las aldeas con los centros comarcales de servicios sociales y sanitarios, así como programas de empoderamiento y formación digital para que estas mujeres puedan acceder al teletrabajo sin tener que abandonar sus raíces y su entorno afectivo. Las participantes han alzado la voz para decir que quieren ser protagonistas de la lucha contra la despoblación, pero para ello necesitan servicios públicos de calidad y accesibles. Desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, el Ministerio del Interior ha presentado la nueva funcionalidad de la aplicación Alercops destinada a personas con discapacidad auditiva o del habla. Esta actualización permite comunicarse con la Policía Nacional y la Guardia Civil a través de un chat en tiempo real con traducción simultánea a más de 50 idiomas y con la posibilidad de enviar vídeos en lengua de signos que son interpretados por agentes especializados o servicios de teleinterpretación conectados 24 horas. Esta herramienta es vital para garantizar que una persona sorda pueda denunciar un delito o pedir auxilio en una situación de emergencia con la misma rapidez y eficacia que una persona oyente, eliminando la barrera de la llamada telefónica de voz, que hasta ahora era el principal canal de comunicación con el 091 o el 062. Continuamos con más temas de interés. Hablar de turismo en el siglo XXI es hablar de un derecho fundamental y de una necesidad humana de explorar, conocer y desconectar, que no puede estar vetada para nadie, por lo que el concepto de turismo accesible ha dejado de ser una nota al pie en los folletos de viajes para convertirse en el eje central de una industria que busca la excelencia y la equidad en un mundo globalizado donde la movilidad es sinónimo de libertad. Cuando abordamos la realidad del turismo para todas las personas, no nos referimos únicamente a la instalación de una rampa o a la ampliación de una puerta en una habitación de hotel, sino a una cadena de accesibilidad que debe mantenerse intacta desde el momento en que el viajero sueña con su destino en el salón de su casa hasta que regresa con la maleta llena de experiencias y recuerdos imborrables. Esta cadena comienza inevitablemente con la información y la planificación, pues de nada sirve tener un museo perfectamente adaptado o una playa con servicios de baño asistido si la información sobre estos recursos no está disponible en la web, o si las plataformas de reserva no son navegables para una persona ciega que utiliza un lector de pantalla. La brecha digital se convierte así en la primera barrera arquitectónica a derribar, obligando a las empresas turísticas y a las administraciones públicas a diseñar páginas web y aplicaciones móviles que cumplan con los estándares universales de usabilidad, permitiendo que cualquier persona, independientemente de sus capacidades,
sensoriales o cognitivas pueda elegir su próximo destino con total autonomía. Una vez superada la fase de la inspiración y la reserva, el viajero se enfrenta al reto del transporte que constituye el segundo eslabón crítico de esta cadena de valor, donde la experiencia puede variar drásticamente dependiendo del medio elegido. En el transporte aéreo hemos visto avances significativos gracias a los reglamentos europeos que garantizan la asistencia a personas con movilidad reducida en los aeropuertos, un servicio que ha permitido que millones de pasajeros que antes veían el avión como un obstáculo insalvable ahora puedan cruzar océanos con la seguridad de que habrá personal cualificado para acompañarles desde el mostrador de facturación hasta el asiento de la aeronave. Sin embargo, todavía queda un largo camino por recorrer en lo que respecta al trato del material ortoprotésico, pues no son pocos los casos en los que sillas de ruedas eléctricas de alto coste sufren daños en las bodegas de los aviones o se pierden en las conexiones, generando una situación de angustia y vulnerabilidad inaceptable para el viajero, que ve cómo sus piernas o su autonomía quedan retenidas o destrozadas al llegar a un destino desconocido. Por el contrario, el transporte ferroviario se perfila cada vez más como la opción preferente para el turismo, accesible gracias a la incorporación de flotas de trenes modernos con acceso a cota cero que permiten entrar y salir del vagón rodando sin necesidad de plataformas elevadoras externas que a menudo se averían o requieren tiempos de espera excesivos. La amplitud de los pasillos, la existencia de baños adaptados que realmente permitan el giro de una silla y la disposición de plazas específicas ancladas al suelo pero integradas con el resto de pasajeros para no segregar al usuario son elementos que definen la calidad de un viaje en tren inclusivo. Si cambiamos el raíl por la carretera, el desafío se traslada a la flota de autobuses y taxis, donde la accesibilidad universal es todavía una asignatura pendiente en muchas zonas rurales, aunque en las grandes capitales cada vez es más frecuente ver autobuses de piso bajo con rampas automáticas y manuales y sistemas de información acústica y visual que avisan de las paradas a personas con discapacidad sensorial. El viaje continúa al llegar al destino, y aquí es donde el sector hotelero y de alojamiento juega sus cartas para enamorar o decepcionar al cliente con necesidades de accesibilidad. La habitación adaptada ha evolucionado desde aquel cuarto de aspecto hospitalario frío y situado en el rincón más oscuro del hotel hacia espacios de diseño universal donde la estética no está reñida con la funcionalidad y donde cualquier huésped, tenga o no discapacidad, se siente cómodo. Hablamos de barras de apoyo abatibles que se integran en el diseño del baño, de espejos inclinables o situados a una altura adecuada, de armarios con barras percheras que bajan hasta la altura de una persona sentada y de espacios de transferencia a ambos lados de la cama que garantizan la seguridad y la comodidad. Pero el alojamiento accesible va más allá de la habitación y abarca la recepción con mostradores a doble altura, el comedor con mesas que permiten la aproximación frontal de una silla de ruedas y buffets donde la comida está identificada con etiquetas claras y contrastadas, e incluso con códigos QR que leen el menú para personas con dificultades de visión. La piscina del hotel no puede ser un oasis prohibido, por lo que la presencia de grúas hidráulicas o sillas anfibias se convierte en un requisito indispensable para que el chapuzón veraniego sea un placer compartido. Al salir del hotel, la ciudad o el entorno natural se presentan como el escenario de la aventura, y aquí entra en juego el urbanismo y la gestión del patrimonio. Las ciudades patrimonio de la humanidad, con sus calles empedradas y sus edificios históricos protegidos, suponen un reto mayúsculo para la accesibilidad física, pero la tecnología y la arquitectura moderna han demostrado que es posible convivir con la historia sin renunciar a la inclusión mediante la instalación de pavimentos lisos integrados, rampas de materiales nobles que respetan el entorno y plataformas elevadoras ocultas que permiten acceder a catedrales o palacios sin alterar su fisonomía original. Los museos y centros de interpretación, por su parte, están liderando una revolución sensorial, permitiendo que el arte se toque, se escuche y se huela. Las maquetas táctiles de cuadros famosos o de monumentos permiten a las personas ciegas componer una imagen mental de la obra, mientras que las audioguías descriptivas y los bucles magnéticos en los mostradores de atención aseguran que la información llegue nítida a las personas con discapacidad auditiva. No podemos olvidar la accesibilidad cognitiva, la gran olvidada durante décadas, que busca hacer comprensibles los entornos y los servicios para personas con discapacidad intelectual, autismo o incluso para personas mayores o turistas extranjeros que no dominan el idioma. El uso de señalética con pictogramas homologados, la redacción de folletos y guías en lectura fácil y la creación de espacios de calma en museos o aeropuertos para personas con hipersensibilidad sensorial son medidas que humanizan el turismo y reducen el estrés del viajero.
Si nos desplazamos del entorno urbano al medio natural, el turismo accesible se encuentra con la belleza salvaje de la naturaleza, que por definición no es accesible, pero que gracias a la intervención humana respetuosa puede ser disfrutada por todos. Las vías verdes, que aprovechan antiguos trazados ferroviarios en desuso, son el ejemplo perfecto de infraestructuras inclusivas que permiten recorrer kilómetros de paisajes rurales en bicicleta de mano o en silla de ruedas, con pendientes suaves y firmes compactos. Para los terrenos más agrestes, la invención de sillas monorueda tipo Joelet ha permitido que personas con grandes discapacidades físicas puedan coronar cimas de montañas o descender a valles profundos con la ayuda de pilotos y acompañantes, convirtiendo el senderismo en una actividad de equipo y solidaridad. El turismo de sol y playa, tan arraigado en nuestra cultura, también ha sufrido una transformación radical con la creación de puntos de playa accesible, que no son meras pasarelas de madera que se quedan a mitad de camino de la orilla, sino áreas de servicio integral con zonas de sombra reservadas, vestuarios y duchas adaptados, personal de apoyo al baño y muletas y sillas anfibias que permiten flotar en el mar con seguridad. La sensación de ingravidez y libertad que experimenta una persona con movilidad reducida al entrar en el mar es una de las experiencias más gratificantes que el turismo puede ofrecer, y es un derecho que se debe garantizar en todas las costas turísticas. Pero el turismo no es solo ver y moverse, es también saborear, y la gastronomía accesible es un pilar fundamental de la experiencia del viaje. Los restaurantes y bares deben tener en cuenta no solo el acceso físico a sus salones y terrazas, evitando los escalones en la entrada o los baños en plantas diferentes sin ascensor, sino también la accesibilidad en la comunicación de su oferta culinaria. Las cartas con alérgenos bien detallados son vitales para la seguridad de miles de personas con intolerancias alimentarias, mientras que los menús en braille o las cartas digitales accesibles permiten que una persona ciega pueda elegir su plato con total autonomía, sin depender de que alguien le lea la lista de precios y opciones. El personal de sala, formado en la atención a la diversidad, es el ingrediente secreto que hace que la cena sea perfecta, sabiendo cómo dirigirse a una persona sorda o cómo asistir a una persona con dificultades de manipulación en el corte de los alimentos si así lo requiere. En este vasto ecosistema del turismo accesible no podemos dejar de lado el impacto económico que supone atender a este segmento de la población. Lejos de ser una cuestión de caridad o de cumplimiento normativo estricto, el turismo accesible es una oportunidad de negocio inteligente y rentable, pues las personas con discapacidad viajan acompañadas y tienden a ser clientes fieles que repiten destino cuando encuentran un lugar donde se sienten cómodos y bienvenidos. Además, este perfil de turista ayuda a desestacionalizar la demanda, ya que muchos de ellos viajan fuera de las temporadas altas buscando tranquilidad y mejores precios, lo que contribuye a mantener el empleo turístico durante todo el año. Se conoce como la economía plateada al mercado que generan las personas mayores, que a menudo comparten necesidades de accesibilidad con las personas con discapacidad y que representan un volumen de negocio creciente en una sociedad occidental cada vez más envejecida. Adaptar un hotel o un destino no es, por tanto, un gasto a fondo perdido, sino una inversión con un retorno claro y medible. La tecnología emergente se presenta como la gran aliada del futuro inmediato del turismo accesible, con el desarrollo de la realidad virtual y aumentada, que permite visitar digitalmente un destino antes de contratar el viaje, para verificar si realmente cumple con las necesidades específicas del usuario. Las aplicaciones de guiado por interiores mediante balizas Bluetooth ayudan a las personas ciegas a moverse con independencia por grandes terminales de aeropuerto o estaciones de tren, indicándoles paso a paso dónde está la puerta de embarque o el aseo más cercano. La inteligencia artificial también está jugando un papel crucial al permitir la traducción simultánea de conversaciones, para romper las barreras idiomáticas y auditivas, o al describir imágenes y entornos en tiempo real a través de la cámara del teléfono móvil. Sin embargo, la tecnología por sí sola no basta si no va acompañada de un cambio de mentalidad y de una formación continua de los profesionales del sector turístico. Desde el recepcionista hasta el guía turístico, pasando por el camarero de piso y el conductor de autobús, todos deben tener nociones básicas de trato y atención a personas con discapacidad, eliminando prejuicios y miedos y adoptando una actitud natural y empática. Preguntar antes de ayudar, no dar por hecho las necesidades del otro y dirigirse directamente a la persona con discapacidad y no a su acompañante son reglas de oro que mejoran la calidad del servicio más que cualquier inversión millonaria en infraestructuras. El turismo de congresos y eventos es otro nicho que se está transformando para ser inclusivo, garantizando que los
ponentes y los asistentes con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones con escenarios accesibles, intérpretes de lengua de signos y subtitulado en directo en las grandes pantallas. Esto no solo enriquece el debate al incorporar voces diversas, sino que proyecta una imagen de modernidad y responsabilidad social de los organizadores. En el ámbito del ocio nocturno y los espectáculos también se avanza, aunque a paso más lento, hacia una inclusión real donde las discotecas y salas de conciertos dispongan de barras a altura accesible, zonas reservadas con buena visibilidad y seguridad y sistemas de bucle magnético para que la música y el ambiente lleguen a todos. El turismo deportivo, tanto para practicarlo como para ser espectador, abre otro abanico de posibilidades con estaciones de esquí que ofrecen material adaptado y monitores especializados en esquí sentado o para personas ciegas y estadios de fútbol que narran los partidos a través de frecuencias de radio internas para los aficionados con discapacidad visual, describiendo cada jugada con una riqueza de detalles que la televisión no ofrece. La seguridad en el turismo es un aspecto transversal que cobra especial relevancia cuando hablamos de accesibilidad, pues los planes de evacuación de hoteles y recintos públicos deben contemplar protocolos específicos para personas que no pueden oír una alarma de incendios o que no pueden bajar escaleras de emergencia. La instalación de alarmas visuales estroboscópicas y la disponibilidad de sillas de evacuación en las escaleras son medidas que salvan vidas y que dan tranquilidad al viajero. Mirando hacia el futuro, el concepto de turismo accesible se funde con el de turismo sostenible, pues no puede haber sostenibilidad social si dejamos fuera a una parte de la población. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas marcan una hoja de ruta clara donde el turismo debe ser un motor de inclusión y crecimiento económico para todos. Las certificaciones de calidad turística ya incluyen la accesibilidad como un criterio de excelencia indispensable, y los destinos que quieran competir en el mercado global deberán acreditar que son amigables con la diversidad humana. La competencia entre destinos ya no se basa solo en el precio o en el clima, sino en la experiencia del cliente, y la accesibilidad es un factor determinante en la satisfacción final. El boca a boca y las reseñas en Internet tienen un poder inmenso en este sector, y una mala crítica por falta de accesibilidad puede arruinar la reputación de un establecimiento, mientras que una recomendación positiva de un viajero con discapacidad vale su peso en oro. En definitiva, el turismo accesible es un viaje hacia la empatía y la calidad total, un proceso de mejora continua que nos obliga a repensar los espacios y los servicios poniendo a la persona en el centro. Es entender que la discapacidad no está en la persona, sino en el entorno que la discapacita al ponerle barreras, y que al eliminar esas barreras no solo beneficiamos a las personas con discapacidad, sino a las familias con carritos de bebé, a las personas mayores con movilidad reducida temporal, a quienes arrastran maletas pesadas y, en definitiva, a toda la sociedad. Porque la accesibilidad es imprescindible para el 10% de la población, necesaria para el 40% y cómoda para el 100%. El horizonte al que caminamos es aquel en el que no sea necesario poner el adjetivo accesible detrás de la palabra turismo, porque se dé por hecho que el turismo es por naturaleza para todos. Un mundo donde viajar sea simplemente viajar, sin apellidos, sin obstáculos y sin miedos, donde lo único que preocupe al turista sea elegir qué maravilla del mundo quiere descubrir hoy. Ese es el verdadero destino del turismo accesible, un destino de igualdad, libertad y disfrute pleno de la vida. Y hasta aquí llega nuestro tiempo de información y análisis por hoy en este repaso semanal al mundo de la discapacidad. Gracias por estar al otro lado y por su compromiso inquebrantable con una sociedad más justa y diversa. Recuerden que la inclusión la construimos entre todos cada día con nuestros gestos y nuestras decisiones. Nos despedimos ya, les esperamos en el próximo programa con más noticias y más protagonistas. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Guión, dirección y realización: Agustín Sancho Cubero.